aquí en Final Abierto, en Televisión Regional, con Lucio Guberman, un amigo del programa, un amigo personal. Gracias por acompañarnos. Un gusto como siempre, Rodolfo. Claro, es raro, ¿no? Estamos en octubre, sin embargo ya hay mucha gente que está, digo, las grandes organizaciones políticas plantando un poco las bases de lo que va a ser su estrategia del año 2017. Incluso ya hay algunos que hacen como una especie de acto de lanzamiento medio encubierto, pero que es así, digamos. Que esta anticipación, cada vez se anticipan más las campañas electorales. Para los que trabajan en campaña es como una bendición, digamos. Hay una paradoja, sí, el trabajo empieza cada vez antes, es cierto, y la campaña abierta, o sea, la que impacta en la gente y a la que la gente realmente le presta atención, se acorta. Con lo cual tenés un tema ahí bastante paradójico. Los políticos se sienten más exigidos cuando saben que tienen 2 semanas en las que contar todo y mostrarse como quieren que se vea. Pero en realidad sí, ya empezaron a prepararse para esas 2 semanas. Claro. Empieza a ser más como el atletismo de velocidad, ¿no? Que hay que entrenarse mucho y después la prueba es milimétrica, ¿no? Es de décimas. Hay una tendencia así no es solo Argentina, no es la idea. La idea de esta de campaña permanente, para bien o para mal, está tomando a casi todos los países que tienen democracia y que eligen a sus representantes. Lo que uno piensa, una de las cosas que se me ocurre pensar es, bueno, la tecnología, los medios de comunicación alternativos, todo lo que se ha generado en el último tiempo, me parece, sin embargo, que, bueno, digo, esto no es novedad, no es que la elección de año que viene va a tener algo completamente novedoso en ese sentido, pero sí me parece que la explosión de determinados usos del celular son de algún modo novedosos, porque yo no sé si en los últimos, no sé si el año 2015, pero digo, de ahí para atrás, que esté tanta cosa en el celular es nuevo. Sí, o sea, Internet existe hace mucho, pero que esté todo acá, y digo, la campaña política también va a estar acá, en algún punto. ¿Y eso qué tiene que ver? A ver, creo que lo tecnológico es un medio. La política sigue teniendo el mismo desafío de siempre, decirle algo a la gente que a la gente le interese y ser claro en las posiciones. Cada candidato tiene que ser lo suficientemente claro respecto de qué se trata lo suyo y cuál es su diferencia con el resto, ¿no? Porque contra lo que pelean es contra una atención baja, a la gente le importa poco la política en general, salvo cuando se tocan los temas que realmente le importan. ¿Y contra qué otra cosa discuten los políticos? Contra la idea de sentido común, que uno no la comparte, pero que circula, esa que dice que todos los políticos son iguales. Entonces le queda a cada candidato y a cada campaña mostrar la diferencia propia, específica, y el contraste con los demás. En Argentina eso es un poco más fácil hoy en día, porque estamos en un país en el que los contrastes respecto de la orientación de las políticas públicas son bastante evidentes, hasta para el público menos cercano a la política. Entonces, pero hay que hacerlo eso en campaña. Ahí está, digo, y una de las preguntas también es, una pregunta recurrente, o bueno, que es de todos los tiempos, es la realidad económica, la realidad que vive la gente, si hubiera una única realidad, que en realidad no es única, pero tiene mucho más, esa realidad, ¿cuánto pega más o menos que un diseño de campaña en donde sitúan a un candidato, le dan determinado perfil, etcétera? Viste, te dije que iba a dejar el vaso por la mitad a propósito, para esta parte. Yo creo que la economía el año que viene va a estar como este vaso, ¿no? Por la mitad. Entonces va a ser un juego más de interpretación política. El oficialismo tendrá que contar que está medio lleno y la oposición tendrá que contar que está medio vacío. O sea, la tendencia es a seguirse vaciando, claro. Bueno, cada uno dirá, el que dice que está medio lleno, claro, va a decir que todo lo que falta es culpa del kirchnerismo, sí, y el kirchnerismo va a decir que si está por la mitad es porque lo empezó a vaciar el macrismo. Creo que va a ser una campaña de fuerte contenido más político, en el sentido de interpretar esto, interpretar el vaso con el agua por la mitad, que
de verdadera realidad económica, porque la verdad es que la economía define cuando está muy bien o cuando está muy mal. Cuando está en estos procesos de transición en los que evidentemente hay gente que está bien, hay gente que está mal, hay gente que siente que se le va cerrando, ¿no? Gente que ve la luz al final del túnel y piensa que es la salida y otros piensan que es el tren de frente. Estamos en esa situación. Algunos pensarán que es el tren que se le viene encima y otros que están saliendo. Y esa va a ser una de las discusiones centrales de las campañas para legisladores nacionales, ¿no? Te escuché decir por ahí que, y lo dijiste ahora también, Macri sí o no. Hay alguna gente que empieza a decir, bueno, la elección del año que viene es Macri sí o Macri no. Sin embargo, yo creo que hay dos donde Macri no posibilidades. está, Hay dos posibilidades. Creo que si el gobierno percibe que llega bien, va a ser un plebiscito sobre lo que va de la gestión Macri. Si el gobierno percibe que la gente tiene la idea de que el vaso no llega ni a la mitad, va a ser un plebiscito, va a intentar instalar un plebiscito sobre el kirchnerismo, ¿no? Me parece que eso es lo que debe estar, supongo que es lo que debe estar barajando el gobierno nacional en su planificación de campaña. Si llegamos bien, le preguntamos a la gente por lo que estamos haciendo. Si no llegamos bien, decimos, ¿qué quieren? ¿Que vuelva el kirchnerismo? ¿No? Entonces, claro, esa me parece que son las dos opciones que tiene el gobierno. Sin embargo, los opositores al gobierno de Macri no es solo el kirchnerismo. O bueno, hay otras variantes. Creo que esa es la principal ventaja que tiene el gobierno nacional hoy. Ya te digo, sigo pensando que va a llegar con un escenario ni de crisis ni de auge económico. Va a llegar con un escenario de mitad de vaso. Con lo cual hay dos variables centrales. Y la número uno no es la que decía antes, la que dije primero, que es la del juego de las interpretaciones, pero que es la dos. La primera variable que te hace predecir qué va a pasar con los resultados electorales es la construcción política que haga la oposición o que no haga. Con un gobierno tratando de si va muy fragmentada o menos fraccionada. Claro. O sea, la oposición tiene un desafío doble. Por un lado, construir política, construir una versión lo más unificada posible de quienes estén percibiendo que lo que hay al final del túnel es un tren que se le viene de frente, para contrastar a todos aquellos que dicen, no, es la luz de salida, la luz de lo positivo, y muchos otros que todavía dicen, no se sabe, no te apures que no se sabe si es la salida o el tren, ¿no? Entonces hay 3 tercios otra vez, ¿no? Una Argentina que vuelve a un esquema de 3 tercios. La Argentina se politizó mucho porque digo, en otro tiempo o en alguna otra instancia la Argentina podía decirse, bueno, una elección de diputados, como que por ahí no se juega tanto. Sí, el tema de tener tan claro ahora un gobierno que tiene un parlamento bastante difícil, bastante ajeno, vuelve a darle importancia al voto parlamentario, ¿no? Y además creo que en Argentina nos empezamos a entrenar en esta idea de que a mitad de mandato tenemos mucha incidencia con el voto, ¿no? El gobierno que a mitad de mandato no recibe respaldo o se replantea muy fuerte las políticas centrales o entra en una crisis severa. El gobierno de Macri, que evidentemente tiene una orientación filosófica económica, por lo menos claramente, vamos a decir, neoliberal, en alguna de esas interpretaciones, parecida a la que tuvo tal vez el gobierno de la Rúa con Cavallo en un momento. Sin embargo, pienso en el de la Rúa del 2001, creo que fue, que dijo, bueno, yo en estas elecciones no participo y se corrió, ¿no? Y bueno, así le fue. Digo, no parece que por más que haya alguna coincidencia en la lógica económica, el gobierno de Macri o el gobierno de Cambiemos se desentienda de esta elección, más bien todo lo contrario. No, eso me parece que no lo discute nadie. Ya hay ministros que dicen, bueno, si me necesitan soy candidato, o sea, hay una clara, me parece que, no sé si es tan explícito, pero a cualquier analista, ni siquiera profesional, improvisado de la política, se da cuenta que todo el gobierno sabe que en esta elección se juega muchísimo, y sabe que se juega muchísimo porque la inversión de la orientación de las políticas públicas principales fue completa.
O sea, han dado vuelta, si el kirchnerismo iba para un lado en los temas centrales, ahora se va para Darlo otro. vuelta como un guante, Entonces, ¿no? claro, entonces saben que la de mitad de mandato es una discusión de la orientación de las políticas centrales del gobierno, no es una elección políticamente fácil, liviana, donde se renuevan algunos legisladores y ya. Bueno, y la última, cortísima, Santa Fe aparece medio disperso con varias opciones, ¿no? Por lo menos 3 o 4, digo. No es el bipartidismo ese que conocimos no está más. No, hay por lo menos 4 botes, llamémosle, Sí. y por ahora un solo capitán parado en el escenario, que es Bonfatti, y que está recibiendo bastante zaranda mediática con críticas muy fuertes, Sí. pero es el único candidato hoy declarado y parado en el escenario, que está claro que su barco lo necesita y que sería el candidato. Después Cambiemos no tiene definido todavía que si es Corral, si es Boazo, si es Las Pinas, están ahí o sea, hay un barco que es grande, un barco en el que el oficialismo nacional va a apostar fuerte, pero no tiene definido capitán. Y hay otros barcos que son importantes, pero que tampoco tienen definido. El Frente Renovador va a terciar, Y el Frente para la Victoria. el Frente para la Victoria también, y el peronismo también. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Va a ser un solo peronismo? ¿O va a haber 2? ¿O No, qué? bueno, eso seguramente lo vas a conversar ahora en un ratito, Sí. ¿no? Con Lucila. Gracias. Un gusto.